Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndoles por su sintonía y pidiéndoles que nos ayuden a que estos programas lleguen a más personas, compartiéndolos para que aparezcan en sus muros, ya sea en Facebook, en YouTube, bajo el nombre de Estados Unidos, México, Mundo. Seguimos repasando historia. Estamos en esta ocasión ya en el siglo XX de la historia mundial. En el siglo XX estamos ya en lo que se llama o se conoce como la Guerra Fría. Esta guerra, pues realmente le dio vuelta a todo el mundo, ya ha llegado a México, ya ha llegado a Centroamérica y ya ahora llega a Sudamérica. Y este es el tema que nos ocupará hoy. Muchas gracias por su sintonía y también pues recordando que esta información la tomamos del canal de Diana Uribe. Diana Uribe, una historiadora que siempre no nos cansaremos de recomendarla para que la busquen y de voz directa puedan escuchar historia de mundial de una manera impresionante. Así es que ahí tienen, ojalá que puedan encontrarla y disfrutar, así como lo estoy haciendo yo y lo hice sobre todo al principio por meses y meses escuchando sus programas. Pues muchas gracias de nuevo y vamos a entrar en materia. Esto es lo que les tenemos preparado para este programa. Así es que espero que lo disfruten mucho. Muy bien, vamos entonces a abordar este tema tan importante. La Guerra Fría llega a Sudamérica. Estos son los puntos que abordaremos. En Sudamérica las intervenciones son indirectas, golpes de Estado y dictaduras. Vamos a ver la experiencia de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y con mucho énfasis en la experiencia de Chile. Vamos a mencionar bastante algún tema muy importante que es la canción popular de protesta. Eso es importantísimo. También repasar que Estados Unidos y la Unión Soviética hacen realmente lo mismo en sus territorios y después hablar de que Argentina sería la que abordaremos en el siguiente programa. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias y aquí vamos. En Sudamérica las intervenciones son indirectas, son a base de golpes de Estado y dictaduras. La Guerra Fría llega a América del Sur. Hemos visto cómo la Guerra Fría se había desarrollado geográficamente en cada uno de los continentes y cómo se había configurado una geopolítica en América Central y el Caribe que dificultaba el que tuvieran proyectos que les permitieran escapar de las intenciones de expansión y de destino manifiesto de Estados Unidos. Habíamos visto cómo México logró un nivel de autonomía a través de la Revolución Mexicana de 1910 y por vía de la presión que en la Primera Guerra Mundial los alemanes ejercieron sobre Estados Unidos al proponer una posible alianza de México con Alemania a cambio de ayuda para recuperar las tierras que antes pertenecían a México y que Estados Unidos les había quitado después de la guerra de 1884, y cómo esa circunstancia había hecho que México tuviera unas condiciones diferentes que no pudieron tener ni en Nicaragua, ni en El Salvador, ni en la República Dominicana, ni ninguno de los países centroamericanos, y cómo ellos quedaron circunscritos al canal de Panamá, y cómo alrededor de las inversiones del canal empezaron las inversiones de la United Fruit Company y las compañías bananeras que llegaron a ser estados dentro de los estados, hasta el punto de que estos países se conocieron como repúblicas bananeras por la influencia tan grande y la concentración de tierras que las compañías llegaron a tener. Veíamos cómo esta era una situación a la que la Guerra Fría le da una nueva lectura, una nueva mirada, pero la situación ya venía desde antes. En América del Centro, por todas las condiciones que hemos mencionado, la autonomía de los estados era muy difícil. En América del Sur, por su parte, los estados han sido mucho más consolidados, ha habido todo un proceso de creación de un estado con separación de poderes, con gobierno mucho más sólido a nivel institucional. Por ello, las intervenciones que se hagan en Sudamérica no pueden ser directas de una manera tan expedita como se veía en el centro, porque había estados mucho más elaborados en términos de propuesta de gobierno. Lo que hacían era apoyar sectores, o sea, hay variantes, hay matices entre lo que le tocó al centro y al Caribe y lo que le toca al sur. Pero lo que es absolutamente común a toda el área geográfica y lo que va a determinar la entrada de la Unión Soviética y el corte y la inscripción dentro de la Guerra Fría es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a crear un imaginario muy poderoso. El hecho de que la Unión Soviética haya aprovechado el bloqueo contra Cuba para convertir a Cuba en un enclave a 90 millas de Miami va a dar la sensación de que muchos pueblos que se puedan independizar o que quieran proyectos que se distancien de Estados Unidos puedan en un momento dado concebir la posibilidad de que la Unión Soviética los apoye. Había pasado con Cuba y en el resto del planeta habíamos visto que todo el que se quería distanciar de un polo eventualmente podía meterse en el otro. No era tan seguro que fuera así, pero era la idea.
se va a crear un imaginario de las revoluciones en América Latina. Por un lado, de la Revolución Mexicana es donde va a aparecer la figura, el emblema del bandolero, aquel que va por el monte, por las montañas. Como el tema sigue siendo la tierra y el acceso a la tierra, los personajes de la Revolución Mexicana van a crear un imaginario muy poderoso en cuanto al monte mismo como escenario de las transformaciones sociales y de las luchas por la tierra. Pero la Revolución Cubana es la que va a dar, digamos, el ingreso a la Guerra Fría. Y la Revolución Cubana, que originalmente es hecha por un grupo de intelectuales, no es una revolución campesina agraria como va a ser la mexicana. Son un grupo de intelectuales que van a entrar a la Sierra Maestra y van a empezar un proceso de revolución. Ella va a ser, digamos, la que va a crear el más poderoso imaginario político de lo que pueden ser las transformaciones en una época en la que no parecía concebirse el cambio, la transformación de una sociedad por una vía distinta a la violencia, por el grado de polarización de la Guerra Fría, por el grado de polarización que la Guerra Fría implica, porque todavía estaba muy en auge lo de la violencia como partera de la historia, porque se había concebido las revoluciones siempre como procesos terriblemente violentos. Entonces, el proceso cubano era un proceso arquetípico, y dentro del arquetípico de la revolución cubana va a haber un personaje que va a estar metido dentro del imaginario más poderoso, dentro de la simbología más fuerte a lo largo de estos años en toda la construcción política de América Latina, que va a ser la figura de Ernesto Che Guevara. La Revolución Cubana, por tanto, va a ser el proyecto que en términos generales va a irradiar el concepto de transformación en América Latina. En América del Sur en particular también hay muchísimos sectores excluidos del sector productivo, muchos sectores marginados, una alta concentración de la tierra, unos contrastes enormes entre ricos y pobres, una segregación racial para los pueblos indígenas, para los pueblos afrodescendientes, una exclusión de la tierra, una ausencia de reformas agrarias. En muchos de los países de América Latina hubo procesos de integración como el caso del peronismo, pero hay otros en los que no hubo ninguno. Entonces, van a quedar muchos sectores sin ningún tipo de cohesión dentro de lo que es la estructura económica de un país, van a estar por fuera. Las condiciones sociales van a ser muy bravas. Eso es como una olla a vapor y esa olla hace que la Revolución Cubana tenga un eje gravitacional muy importante, porque es que son condiciones históricas muy difíciles las que se están manejando en este momento en América Latina. Entonces, a partir del triunfo de la Revolución Cubana y a partir del apoyo que la Revolución Cubana va a tener de la Unión Soviética y del peligro de la injerencia de la Unión Soviética en la región, la coordenada que va a manejar la Guerra Fría aquí es distinta. Aquí no estamos en un proceso de descolonización. No es el caso del África, ni del sudeste asiático que vimos en su momento. Aquí la descolonización ya se había presentado 100 años antes. Estamos en regímenes republicanos, algunos, otros dictatoriales. Aquí el proceso es una fuerte oposición interna por las condiciones históricas. Aquí son bestias, digamos, son de exclusión, son de concentración de riqueza, son de marginalidad de pueblos enteros. Eso generaba muchas protestas y esas protestas van a tener movimientos políticos y movimientos armados. Claro, no todos, pero los hubo. Había partidos políticos de izquierda, pero todo esto en el tenor de la Guerra Fría quedará muy difícil de manejar. No había posibilidad de buscar alternativas políticas distintas a los Estados Unidos porque eso ya estaba repartido y acordado desde Yalta y Potsdam. Cuando la Guerra Fría llega acá en 1959, ya está muy montada en el mundo. Para cuando llega acá, ya hacía mucho tiempo que el mundo estaba polarizado por causa de la Guerra Fría. Entonces, acá la coordenada se llama la doctrina de la seguridad nacional, que es una coordenada histórica que se decide en la Escuela de las Américas en Panamá, en donde se plantea lo siguiente. En América Latina, los ejércitos no tienen diferencia, los pueblos, los países no tienen diferencias fronterizas fundamentales que produzcan guerras por los límites, pues hay disputas, pero no tropeles. O sea, no es el tema central, como puede serlo en países donde las reparticiones fueron arbitrarias, como en África, como en el Oriente Medio. Aquí no hay esos tropeles por la frontera. Aquí el problema es la distribución del ingreso. Entonces, a los movimientos de protesta y por la reforma agraria, por los sindicatos, por diferentes protestas, se les va a atribuir, pero sobre todo a los movimientos armados,
se les va a atribuir como un papel de rebelión interna. Entonces, se considera que va a haber una situación de rebelión interna y que esa rebelión interna puede inmediatamente ser orquestada por la Unión Soviética. Y de esa manera, entrar desde la parte interior, o sea, no desde afuera, sino desde la parte interior, un proceso que pueda llevar al comunismo y la consigna que sigue siendo la misma, mantener la región tranquila y a los comunistas fuera. Esa era la consigna, como lo habían dicho desde las épocas de Eisenhower. La idea es que los ejércitos ahora van a estar diseñados en América Latina para combatir una rebelión interna que van a conocer como subversión. Esto en términos prácticos significa tortura, desapariciones, represión, avalada por un orden histórica. Estas no eran épocas de derechos humanos. Esto sería mucho más adelante, en los años de Carter. Estas eran épocas de tortura para obtener información y eran épocas donde la razón de Estado justificaba cualquier método y donde los ejércitos son alineados fundamentalmente de dentro de esa coordenada histórica. Se va a dar una serie de golpes de Estado que van a reemplazar las democracias y van a colocar generales que van a ser muchísimo más proclives a órdenes de Washington que las democracias, porque las democracias tienen congresos, tienen parlamentos, hay que aprobar las cosas, pueden ser engrososas, burocráticas, engorrosas, burocráticas, incluso tener oposición, todos esos problemas innecesarios para mantener una región alineada en tiempos de la Guerra Fría. La cosa se resuelve con golpes de Estado. Entonces aquí se va a implantar un modelo. El modelo es montar un golpe militar, disolver las instituciones, disolver los partidos, crear un régimen único que se pueda alinear con Washington contra el comunismo, contra la subversión, contra cualquier disidencia por donde ellos consideran que la Unión Soviética pueda tener algún tipo de influencia. Eso es de lo que se trata. Ahora ahora la región toda estuvo bajo este orden histórico, pero hubo países que están directamente ligados a esta coordenada. Los pueblos del centro y norte, como Colombia y Venezuela, tienen otras particularidades. Sí, están dentro de esta coordenada, pero no son efectos directos de la Guerra Fría. El modelo, el original, el experimento de lo que va a ser el montaje, de cómo van a funcionar estas dictaduras, qué filiación van a tener con Washington, cómo van a mantener los lineamientos del orden mundial geopolítico de la Guerra Fría, lo va a estrenar Brasil. Es Brasil el primero en conocer las dictaduras y según el modelito de Brasil se vería si esto se podía manejar en los demás países. A Brasil le va a tocar en 1964, en tiempos de Jânio Quadros, la dictadura empieza a pasito. Es un golpe de Estado, sí, pero es un golpe que no va a tener la contundencia original que va a tener algunos años después. Esto, para 1967, ya está que arde. Ellos lo llaman los años del chumbo, los años de la dureza. Estas dictaduras van a tener una característica, van a ser perseguir a los intelectuales. Las dictaduras del Cono Sur van a dedicarse a la censura. Primero, hay una represión hacia todos los movimientos sociales, desde los movimientos agrarios, sindicalistas y cívicos, que no tienen ningún tipo de filiación armada, hasta los grupos armados, que también los había en Brasil, como lo eran los movimientos dirigidos por Carlos Mar Ligera. Con grupos armados, la represión será brutal. Entonces, además de los grupos de presión política, a los intelectuales se les va a perseguir, se les va a encarcelar. A lo largo de toda esta narración sobre la guerra en el sur, vamos a tener una profusa cantidad de música, porque todo lo que pasó en esos años está cantado por movimientos de la canción popular de la América Latina. En el caso de Brasil, cuando la dictadura llega, cuando la represión es terrible, cuando va a haber cualquier cantidad de exiliados, cuando los intelectuales van a ser perseguidos, cuando las instituciones van a ser afectadas directamente por el golpe militar, Chico Buarque, con respecto a las dictaduras, va a cantar una canción que primero pensaron que era una canción de amor y por eso no la censuraron. Duró 2 semanas en la radio y cuando se dan cuenta de lo que decía, la quitaron de inmediato porque era una canción emblemática contra la dictadura. Una forma de decir que un tirano, un dictador, por mucho que lo intente, no puede quitarle a un pueblo la alegría ni suspenderle las ganas de vivir. La dictadura en Brasil duraría muchos años, llegaría a convertirse casi en una costumbre. Se van a demorar cualquier cantidad de tiempo para tener elecciones, y eso indirectas, hasta los 1980 y hasta los 1990 las directas. Muchas generaciones van a crecer durante la dictadura, van a tener años terribles. Habrá años menos duros, pero de todas maneras va a ser un régimen
un régimen muy largo y va a ser el modelo, digamos, de lo que es la presencia militar, el control, la conexión de teléfono, el espionaje sobre la gente, la prohibición de generación de pensamiento. Todo esto hará que más adelante se va a meter en todo el continente, se va a meter en todo el continente, pero empieza por Brasil. Entonces, en el momento en que ya se van acostumbrando a la dictadura, porque va a durar así de tanto tiempo, que se van a acostumbrar a ella, hay un momento en que Chico Buarque le escribe una carta a alguien contándole cómo la vida sigue haciendo lo suyo, sigue trabajando, pero no se les olvide que están en una dictadura en ese momento en Brasil. Les dice que ahí todo el mundo juega fútbol, están contentos, pero que la cosa está negra y advierte lo que se siente durante esos años. De Brasil, que es el modelo original en 1964, esto se va a meter en Uruguay en 1972 y en Paraguay. Este modelo va a ir entrando en cada uno de los países de la parte sur del continente hasta lo que se conoce como hasta lo que se conoce como el cono sur. Va a haber una política a lo largo de la Guerra Fría que apoyará a los dictadores sin importar qué fueran estas bestias peludas, con tal que fueran anticomunistas, bajo el esquema de Eisenhower que decía, sí, es un desgraciado, pero es nuestro desgraciado, bastard en inglés. Entonces, con ese criterio, solamente porque fueran anticomunistas, los apoyaban. Por eso apoyaron a Papat Dook en Haití, a Somoza en Nicaragua, a Bordaberry en Uruguay. Van a empezar los militares en Brasil y variaron mucho, pero la junta era una misma. Luego va a llegar a Uruguay. En Uruguay hay un grupo armado que se llama los Tupámoros. Los Tupámoros son una guerrilla urbana, son un grupo que va a infligir la represión más impresionante en Uruguay. Por ser país pequeño, la dictadura se va a sentir durísimo y va a haber muchísimos desaparecidos, muchísima gente va a llegar a ver cantidades y cantidades de cadáveres que empiezan a aparecer en el mar y que van llegando flotando del mar, va a haber un éxodo muy grande. En Uruguay son 4 millones, no son muchos, y 850,000 salieron al exilio durante los años de la dictadura de tal manera que todos repintaban un letrero que había en el aeropuerto que decía, el último en salir, apague la luz. Eso lo escribía cada uno. La población joven de Uruguay se fue, toda la gente que podía irse se fue, toda la gente que podía caminar se fue, y eso va a hacer que Uruguay vaya a perder prácticamente una generación, físicamente una generación. Más adelante también perderá Argentina. Toda la juventud de esa época se fue porque la dictadura hacía imposible la vida cuando las condiciones se habían puesto graves. Vamos a conocer mucho de la dictadura de Uruguay por Mario Benedetti y por Eduardo Galeano. Galeano va a escribir muchísimo más, va a estar permanentemente contándole al mundo de los años en que Uruguay vivió la dictadura y lo mismo Benedetti. Son dos personajes que a través de muchísimos libros y de muchos poemas van a crear también el imaginario de qué pasaba en los años de la dictadura. Eso, digamos, va a llegar después a Uruguay y ahí va a estar Bordaberry y va a ser elegido una y otra vez. Paraguay también estará completamente sumido en una dictadura. Paraguay es más chiquito todavía y por ende es mucho más grave la dictadura. Más adelante va a llegar un gobierno por elección popular, por elección democrática, una elección con una votación más o menos bajita, porque es del 36% de los votos con el que va a ser elegido. No va a llegar a través de una toma, ni de un monte, ni de un cuartel, sino a través de las elecciones. Un experimento que se va a conocer como la Unidad Popular. Este experimento, que va a ser dirigido por Salvador Allende, es la coyuntura histórica que va gestando la manera como la Guerra Fría va a llegar a Chile. Chile va a tener una situación completamente diferente y va a ser una tragedia muy grande. El hombre que va a crear el gobierno que llaman la Unidad Popular es Salvador Allende. Salvador Allende es un político, un senador que toda la vida ha estado metido en el Senado, es un profesional, no está vinculado de ninguna manera ni con los movimientos guerrilleros, ni con la lucha armada, ni nada. Es un tipo normal del Senado que tiene una propuesta socialista. En Chile se había presentado un proceso de nacionalización de grandes sectores porque era del mismo corte de lo que hizo en su momento Inglaterra en la posguerra. Cuando Inglaterra creó el Estado benefactor, en la posguerra nacionalizó los sectores más importantes de la economía del país para poderlos manejar con miras a un Estado que le pudiera garantizar cobertura a su propio país. Eso era parte también de uno de los procedimientos de los estados benefactores europeos de la posguerra. En ese mismo sentido, Chile va a nacionalizar varios sectores, o sea, era un proceso que Allende no había empezado.
Allende lo que hace es profundizar los procesos de nacionalización, va a profundizar, va a crear una reforma agraria, va a nacionalizar sectores mineros, pero sobre todo el cobre, y es que Chile es de los principales productores mundiales de cobre. Cuando Allende empieza a nacionalizar su nacionalización en lo que conocemos como la Unidad Popular, cuando empieza toda esta nueva reforma, no tiene antecedentes. Él cree que por la tradición civilista de Chile, esto se va a poder manejar a las buenas. Cree en el socialismo por las buenas. Cree en las reformas por la vía electoral. Cree en la fuerza de la ley, en la capacidad del Estado para reformarse y en la capacidad de la sociedad para generar proyectos diferentes a una forma violenta de transformar las condiciones históricas. Pero, pero no son estos los tiempos en que una doctrina como esta puede tener vialidad. Primero, como habíamos visto, el esquema de la lucha armada era la única manera como se concebía las transformaciones en las sociedades a partir del modelo cubano y a partir del modelo mexicano. Por otro lado, Estados Unidos considera que es una irresponsabilidad que el pueblo chileno vaya a elegir a un gobierno que los vaya a llevar al comunismo y que de eso hay que salvarlos. Entonces, Estados Unidos está mirando el experimento de la Unidad Popular como una forma de gobierno que va a ser neutralizada y eso lo van a bajar de ahí. Pero como no se va a poder directamente, se van a dar sus mañas. Resulta que a Salvador Allende le va a pasar el drama de los reformadores, que consiste en que resultan demasiado tibios para aquellos que pretenden transformaciones mucho más radicales y mucho más veloces y demasiado osados para aquellos cuyos intereses y status quo pisan. Entonces, lo terminan fracturando entre los dos. La izquierda chilena no lo va a apoyar porque muchos de los partidos comunistas consideran que la única manera de acceder al poder es a través de la toma, y hay otros partidos armados que consideran que solo a través de la lucha armada se puede conseguir una transformación. Entonces los partidos políticos de izquierda no le van a dar el apoyo que se necesita para que esto vaya a tener una consolidación a nivel de la sociedad chilena y el ejército chileno. En Chile, el ejército, como sucede en Argentina, el ejército y la clase política dirigente, digamos la clase alta, son un mismo estamento, particularmente en las Fuerzas Armadas y en la naval. En la aviación y en la naval son un mismo estamento, o sea, es la misma burguesía la que conforma las cúpulas dirigentes del ejército. Entonces van a considerar que está afectando los intereses privados, los intereses de las multinacionales y que esto va a llevar al comunismo y que por esa vía se van a meter los soviéticos y todo lo que en el tiempo en que estamos en la Guerra Fría pueda significar una reforma de estas. Chile va a hacer que la vinculación sea directa entre la Guerra Fría y el proceso chileno. Entonces, a partir de ahí va a empezar a darse todo el plan para derrocar a Salvador Allende. Para derrocar a Salvador Allende empezaron una comisión que se reunió con el nombre clave de Track 2, porque era el nombre del edificio. Se llamaba el Comité 40 porque se reunieron en la Oficina 40 y se reunieron el Estado, la Hacienda, la Casa Blanca, las telecomunicaciones y empezaron a idear cómo sería el proyecto. La idea del proyecto es empezar a ahogar la economía chilena, hacerla inviable, inundarla de dólares para crear infracción. Esto consta en documentos de la ITT, que tendría una participación absolutamente protagónica en este proceso. Estos papeles fueron en 1982. Un periodista de Estados Unidos, Jack Anderson, reveló un documento en su columna del Washington Post en donde se mostraba cómo era el plan que se había ideado Washington y la ITT y la CIA para desestabilizar el gobierno chileno. La idea presentada era aplicar presión económica y se hacen las siguientes sugerencias. Primero, los bancos no deben renovar los créditos o deben demorarse en hacerlo. Segundo, las compañías norteamericanas deben arrastrar los pies al enviar dinero, hacer entregas o despachos. Tercero, las compañías de ahorro y préstamo chilenas que tengan problemas, si se aplica presión, tendrán que cerrar sus puertas creando mayor tensión. Debemos retirar toda ayuda técnica y no prometer ninguna asistencia en el futuro. Las compañías que puedan deben cerrar. Y así empiezan, porque dicen que el asunto parece difícil, que se derrote a Allende desde el Congreso. Entonces van a empezar a ahogarlo en la economía. Algo parecido sucedió en Irán. La idea es desestabilizar la economía de un país, crear una situación de desabastecimiento, apoyar huelgas de camiones y de sectores claves de la economía, es apretar la economía hasta que chille, decía Henry Kissinger en ese momento en su época, y de esa manera hacer al régimen inviable
ahogarlo, asfixiarlo, y eso fue, digamos, lo que hicieron con la Unidad Popular de Salvador Allende. Entonces, lo van clavando por lado y lado. La izquierda lo considera demasiado moderado para una época en que todavía está haciendo carrera la tesis de que la violencia es la partera de la historia. Y no se ha pensado que haya otros pensamientos para lograr las transformaciones de las sociedades. Estas cosas hoy en día tienen un significado completamente diferente. En Chile, con Bachelet, una mujer cuyo padre murió en aquella época, asesinado por la dictadura, hoy hay experimentos que pueden dar otros carices políticos a América Latina, porque ya acabó la Guerra Fría. Pero en esa época, cuando esto estaba en lo fino y estaba que ardía, la Unidad Popular va a quedar en el ojo del huracán y va a ser abandonada por unos y ahogada por otros. O sea, no hay un proyecto chileno en donde se pongan de acuerdo para la foto y en donde digan, mire, vamos a hacer un país que se llame Chile y vamos a meterle la ficha a crear una sociedad viable. Cada uno jala por su lado. El nivel de polarización, el nivel de polarización va a ser altísimo y cada uno cree en su proyecto, cree que su proyecto es el único posible bajo el cual funciona y que bajo el proyecto del otro no se puede vivir. Los de la lucha armada no creen en la democracia y los de la democracia piensan lo contrario. Era una situación supremamente compleja y Estados Unidos ha tomado la decisión de no permitir esto. Estamos, recuerden, con Nixon en el poder, estamos con Kissinger en el poder. Ya ni siquiera son los tiempos de si se hacían incursiones como las que se hicieron en Bahía de Cochinos en la época de Kennedy, con todo y que no apoyó la aviación. Y se podían hacer, imagínense, en épocas de Nixon, que ya era una posición mucho más dura, la posición de los halcones. Entonces, primero la economía se va a llevar hasta un punto inviable. Cuando está caotizado el país, el golpe de Estado va a entrar primero y se toma el Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial. La ITT, que era la compañía telefónica que controlaba las comunicaciones en Chile, interviene en los teléfonos de manera que no se pueda dar la comunicación del palacio hacia la calle y de manera que se puedan escuchar las conversaciones de todo el mundo. 25 años después del golpe, que sucedería en 1973, una persona logró interceptar las comunicaciones que los generales estaban dando unos a otros en el momento de la toma de la moneda. Así se supo cómo fue todo el proceso de la operación. O sea, lo que ellos hicieron fue tomarse el palacio. Para poderse tomar el Palacio de Gobierno de la Moneda, hay que mirar a ver qué se va a hacer con las mujeres, quiénes se van a sacar presos, desde dónde se va a atacar, qué se piensa hacer con el presidente, que al presidente le van a ofrecer la alternativa de salir del país en un avión. O sea, esto es un golpe de Estado en vivo y en directo, como quedó registrado en la historia. Hay una comunicación del personal de la Escuela de Infantería que está dentro de la Moneda que dice que por la posibilidad de interferencia, lo dirían en inglés, y dicen, they say that Allende has committed suicide. Dicen que Allende se suicidó. Díganme si entienden, decía. Nos da una idea de cómo se da el golpe de Estado y la resistencia. Salvador Allende, cuando ve que se han tomado el palacio, dice, defenderé con mi vida la autoridad que el pueblo me entregó, y se pone un casco y toma un fusil y empieza a disparar. Disparan desde adentro y mientras tanto las Fuerzas Armadas están tomando la Moneda y se están comunicando sobre cómo van a hacer, que si el avión presidencial, que si se llevan la familia, que si la sacan, que a dónde. Y hay un momento en que parece que se fueran a rendir y luego es cuando llega la comunicación en inglés de que Allende se ha suicidado, has committed suicide. En ese momento ya no urge el avión para la familia. Con el suicidio de Salvador Allende cae el Palacio de la Moneda y en ese momento entran a tomar el poder la Junta bajo la dirección de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet duraría en el poder mucho tiempo también y se desataría una impresionante represión interna. Inmediatamente después del triunfo del golpe, ya después de que se haya desestabilizado la economía, del desabastecimiento y de todo, viene el golpe y con el golpe viene el suicidio de Salvador Allende el 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 1973. Esa fecha antes del 11 de septiembre de ahora, siempre fue el 11 de septiembre, era el asunto chileno. Con el caso chileno, digamos, la Guerra Fría llega a un momento culminante en América Latina. Se desata la depresión más grande en ese momento y se van a llevar todos los presos al Estadio Negro de Chile y ahí va a haber una práctica de tortura generalizada con todos los presos que van recogiendo de todas partes y empieza el éxodo de los chilenos. Hay una situación de caos y después va a haber una férrea dictadura. Durante los tiempos del Estadio Negro, Chile tenía un movimiento de canción popular muy importante. En Chile estaban Violeta Parra, sus hijos Ángel e Isabel Parra, estaba también
Quilapayún, estaba la música andina, o sea, todos estos tiempos en Argentina, en Chile, en todo el Cono Sur, había un movimiento muy importante de canción protesta, la nueva canción latinoamericana, que en Cuba se llamaba la nueva trova cubana. Era, digamos, toda una musicalidad la que en ese momento estaba narrando la historia del continente, como tantas veces hemos visto que la música narra las historias. Entre los más importantes del movimiento popular de la canción chilena había un personaje que se llamaba Víctor Jara. Víctor Jara fue detenido en los días del golpe y fue llevado al Estadio Negro. A él le cortaron las manos y le dijeron que siguiera cantando, que tocara la guitarra, y él siguió cantando. Y después de que siguió cantando, lo fusilaron. El de Víctor Jara va a ser uno de los momentos más duros en toda la historia de la canción y de la música latinoamericana, y va a suceder inmediatamente en los días posteriores al suicidio de Salvador Allende. Víctor Jara cantaba cuando recordaba Manta. No incluimos la letra. El nombre de Víctor Jara, el nombre de Víctor Jara quedó escrito en el martirio del imaginario de América Latina, y solamente 20 y pico de años después volvió a escucharse su nombre por las radios cuando un grupo argentino llamado Los Fabulosos Cadillacs cantaba una canción sobre la resistencia haciendo alusión a Víctor Jara. El mundo entero conocería la historia de lo que pasó en Chile por sus poetas, por sus cantores, porque este movimiento cantó por todas partes lo que estaba pasando por el exilio, porque fueron tantos, tantos los exiliados que no hubo en un momento dado ninguna persona de las generaciones de esa época que no hubiera conocido un exiliado chileno, un exiliado uruguayo y más adelante un exiliado argentino. Se desocuparon estas sociedades por un mundo entero. Llegaron hasta Suecia, llegaron a todas partes porque la vida se hizo inviable, la persecución al arte, a la literatura. Poco después del golpe de Estado, moriría de física tristeza como mueren los poetas, como murió Antonio Machado y como moriría Miguel de Unamuno. Murió de física tristeza el que entonces había sido ya el premio Nobel, Pablo Neruda. Van a morir los personajes y va a haber un momento en que la tragedia mayor consiste en haber abortado un experimento que proponía las transformaciones de una sociedad por una vía pacífica, democrática y popular, en un momento en que nadie concebía una salida distinta a la fuerza y a la violencia. En ese momento histórico tan terrible resulta sacrificado por el orden mundial de la Guerra Fría y por todas las condiciones de Chile la figura de Salvador Allende, y con ello se cierran las vías para transformaciones políticas en América Latina durante más de 2 generaciones. Solo hasta ahora, terminada la Guerra Fría y el siglo XX, es que se pueden dar opciones políticas para otro tipo de gobiernos distintos a los lineamientos de la época de la Guerra Fría, pero en esa época, eso no se podía. Entonces, el caso chileno va a ser emblemático en términos de cómo es una operación de injerencia de la Guerra Fría. La otra cara de esto es la entrada de la Unión Soviética a Praga para mantener los tanques y acabar con el experimento de la primavera, así llamado, que había sido precisamente un intento de democratización y de reformas del socialismo que los checos llamaban socialismo con rostro humano, y que era eliminar la dicotomía entre la libertad y la cobertura y la seguridad de una sociedad. Entonces, la otra cara eran las intervenciones en Hungría, en Polonia, y la intervención en Praga, pues del mismo corte y con las mismas razones geopolíticas que la Unión Soviética entró a Praga, entró a Hungría, entró a Berlín. Exactamente lo mismo, la CIA ahogaría la economía chilena y secundaría el golpe que el ejército chileno le estaba dando a Salvador Allende. Hubo gente que lo apoyó inclusive dentro del mismo estamiento del ejército, como el general Bachelet, padre de la actual presidenta o padre de la que fue presidenta de Chile, Michelet. El padre de ella fue asesinado porque fue uno de los militares que se mantuvo leal al presidente Salvador Allende durante el golpe. El canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, fue asesinado en Washington, y toda la gente que estuvo ligada a la Unidad Popular fue desmantelada, perseguida. La misma Bachelet, hoy presidenta o presidenta en su tiempo, fue torturada. La Guerra Fría se había instalado en Chile, pero aún faltaban todavía más graves. Ya en 1976 la Guerra Fría llegaría a la Argentina, y con la llegada del golpe a la Argentina, de las dictaduras y todo lo que pasaría ya hasta el momento de las guerras Malvinas, era cuando las dictaduras irían a caer. Solamente hasta 1982, cuando la guerra de las Malvinas le dieron punto final. Pero esta etapa fue nuestra cuota de la Guerra Fría, que fue el exilio, la desaparición, la tortura, los golpes de Estado. La manera como la Guerra Fría llega a la Argentina, lo que va a pasar allá,
los tiempos de la dictadura, la inestabilidad que en ese momento se estaba presentando, todo lo que estaba ocurriendo hasta el momento en que se va a desmantelar el régimen argentino por un conflicto con Inglaterra por las Islas Malvinas, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Y en donde terminamos la Guerra Fría en América Latina, nos vamos a Afganistán, donde va a empezar el quiebre de la Unión Soviética, el Vietnam de los rusos, que es donde se les va a empezar a caer el imperio, es por Afganistán, porque esto es un orden tan global y tan complejo que lo mismo podemos pasar por Corea que por Santiago, por Kabul, por Praga, por Hanoi. Es el régimen de la Guerra Fría que se va tomando el planeta y el cual nosotros también pusimos lo nuestro, nuestra terrible cuota. Es así entonces como llegamos al final de este programa. Agradezco mucho su sintonía. Estoy seguro que estos programas le parecen muy interesantes, muy educativos, y le pedimos que nos ayude a compartirlo en sus muros, Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias por la sintonía y será entonces hasta la próxima.